Hablar de la espiritualidad de Santo Domingo es hablar de toda su familia, ya que al no tener ninguna predicación, sermón o escrito hecho por él, tenemos que recurrir al legado de sus hijos e hijas esparcidos por todo el mundo para descubrir su personalidad y su perfil espiritual. Ya a 800 años de su tránsito a la casa del Padre, podemos descubrir en la voz de sus hijos e hijas esparcidos por el mundo, que la voz de Santo Domingo sigue escuchándose, sigue hablando, sigue resonando en labios y en los pasos de predicadores y predicadoras de la gracia. Domingo tenía encarnado los más profundos sentimientos de Jesús. Esto, de manera análoga al encarnar en su vida la misión de Cristo, que es la salvación de las almas, no podía otra cosa sino anunciar la buena nueva del reino de Dios y llevando el mensaje de salvación a todas aquellas almas que estaban necesitadas de conocer la verdadera doctrina de nuestro Salvador. Esto lo reflejaba al sentir una profunda compasión por aquellos que morían de hambre, y movido por misericordia, vende todo cuanto poseía, incluso sus libros, su posesión más valiosa, para compartir junto con sus hermanos que morían de hambre un pequeño trozo de pan, porque él decía: no puedo estudiar en pieles muertas mientras mis hermanos mueren de hambre. Y hablando del perfil espiritual de Santo Domingo, que es un reflejo de la vida espiritual de Cristo, lo podemos contemplar en la espiritualidad de la orden de predicadores, en estos pilares que sustentan la vida y misión de esta familia por él fundado, es decir, la vida común, la oración, el estudio y el apostolado. La oración. Para Domingo era de vital importancia mantener una relación viva de amor con quien es el amor. Al igual que Jesús, buscaba lugares apartados para orar. De ahí que pasaba largas horas, especialmente por las noches, en constante diálogo con el Señor. Su vida entera permanecía en una constante contemplación. De casa y en viaje, de día y de noche, no dejaba de estar en oración. En su conversación rara vez hablaba de cosas que no fueran las de Dios. Durante la noche hablaba con Dios de los hombres y según la inspiración de su ánimo y las circunstancias que estaba viviendo, adoptaba distintas posturas y gestos que le permitían expresar con su cuerpo lo que su espíritu sentía. De estos gestos y posturas podemos aprender que la oración no solo es un ejercicio vocal y mental, sino que involucra todo el cuerpo y por tanto todo nuestro ser. Domingo oraba teniendo como primera mediación su ser, haciendo de su cuerpo un verdadero templo del Espíritu. Y dentro de su oración no podía faltar la presencia de la Santísima Madre de Dios, el trono de la sabiduría, a quien con alegre voz se le escuchaba cantar por el camino el Ave Maris Stella. La vida de Domingo no podía estar completa sin el auxilio y patrocinio de la Virgen María. Su primera inspiración para predicar a los herejes la verdadera humanidad y divinidad de Cristo, engendrado en el tiempo, en el seno virginal de Santa María. Vida comunitaria. Domingo se había ejercitado de manera personal en el ministerio de la predicación. Sin embargo, en la medida en que se le fueron uniendo más hermanos en el apostolado, iba descubriendo las ventajas de la predicación desde una comunidad estable. Sus experiencias de vida comunitaria en Prulla y luego en Toulouse fueron inspirando en Domingo, que junto a sus hermanos debía de ser un reflejo de la primera comunidad cristiana, es decir, a modo de los apóstoles. Para Domingo era de vital importancia la comunión entre los hermanos. De hecho, se cuenta que en el origen de la orden pedía a sus frailes que le prometiesen comunidad y obediencia, porque él tenía muy claro que es en comunidad como se va construyendo el reino de Dios. La comunidad es el lugar de acogida para el predicador que vuelve a casa después de haberse desgastado en el anuncio de la palabra de Dios. Es también el semillero de preparación para los futuros predicadores. Es el primer lugar donde se tienen que vivir las realidades del reino, para hacerlas manifiestas con obras y palabras entre los hombres y mujeres que entran en contacto con el predicador. Este estilo muy particular de anunciar el Evangelio, de formar comunidad, hizo que las primeras comunidades dominicanas fueran llamadas casas de predicación, porque en ellas Domingo y sus hijos vivían unánimes, con una sola alma y un solo corazón hacia Dios.
El estudio. Otro aspecto fundamental de la espiritualidad de Santo Domingo es el estudio, como una innovación significativa que insertó profundamente en el ideal de su orden, dirigido al ministerio de la salvación. Al igual que Jesús, quien hablaba con autoridad, Domingo, por medio del estudio asiduo y por su rectitud de vida, proclamaba con toda autoridad el mensaje del Evangelio. Dada la falta de preparación de los que tenían encomendado este ministerio y la facilidad con que llevaban al error a los hijos de Dios, Domingo quiso para sí y sus religiosos que el estudio asiduo de la verdad del Evangelio y de las ciencias de su tiempo fueran medio eficaz de su predicación, para que, inspirados por la sana y verdadera doctrina del Evangelio, pudieran llevar al pueblo de Dios la única verdad que hace libre. Él mismo llevaba siempre consigo el Evangelio de San Mateo y las epístolas de San Pablo. Dedicaba buena parte del día en encontrar en la palabra de Dios el fundamento de sus predicaciones, y junto con sus frailes asistía a la universidad. Y también mandó expresamente fundar los conventos de la orden cerca de los centros de formación y cerca de la vida de las personas, para poder ejercer el ministerio de la predicación no alejados del mundo, sino injertos en él. Si algo podía tener como propio Santo Domingo, eran las Sagradas Escrituras y sus libros de estudio, porque era amante de la sabiduría, de ella se nutría y alimentaba. Su espiritualidad estaba marcada por este pilar, porque por medio del estudio era capaz de contemplar la gran sabiduría de Dios, de adentrarse en los misterios de su amor y llevar esa luz a los extraviados en el error, para que pudieran regresar al camino seguro que conduce a la vida. Apostolado. Domingo se hace partícipe de la misión de los apóstoles, siguiendo en obras y palabras el testimonio de vida de aquellos hombres que recibieron del Maestro el mandato de esparcir su palabra a todos los rincones de la tierra. El buen amigo de Dios toma para su vida la misión del Verbo, porque busca que todos lleguen al conocimiento de la verdad y que por ella sean salvados. La predicación de Domingo habla de su filiación tan profunda al Padre siempre misericordioso, de su relación de amistad con Jesús, también de la fortaleza y apoyo de su comunidad y de lo contemplado en el estudio. Toda su vida fue un verdadero entregarse a los hombres y mujeres de su tiempo, y queriendo abrazar a todos, funda una comunidad de predicadores que hasta el día de hoy siguen anunciando el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Movidos por compasión, movidos por la gracia, los dominicos queremos ser personas que, siguiendo el ejemplo de nuestro Padre Santo Domingo, vamos al encuentro del necesitado, al encuentro del que sufre, al encuentro de aquel que no ha conocido la palabra de salvación. Esto es la vida de Santo Domingo, una vida de oración, una vida de estudio y de predicación que está encaminada por el amor de Dios a que todos conozcan la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Esto es Santo Domingo, esta es su familia, este es el legado que él dejó, la orden de predicar.